Vamos a comenzar esta última parte de la sesión de hoy y vamos a recibir a Horacio Vita. Es especialista en Derecho Procesal Civil y Comercial por la Universidad Católica de Cuyo, diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral, profesor del posgrado Aportes de las Neurociencias al Derecho, de la Diplomatura en Justicia y Gobierno Electrónico y de la Maestría en Gestión Judicial en la Universidad de Cuyo, profesor del posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su exposición se titula Prueba e Inteligencia Artificial. Lo escuchamos, doctor. Bueno, gracias, Cari. No sé si se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Antonio Martino por la invitación. Quiero felicitar a todos los organizadores, a todos los que han colaborado para generar este espacio de debate y de construcción de conocimiento colectivo. Bueno, gracias por los mensajes. Quiero advertirles, ya se lo comenté a Cari, que vengo del dentista, así que si ven que no modulo muy bien, es porque todavía tengo un poco de anestesia, pero ya se me está yendo, así que, bueno. Muchísimas gracias, Cari. Como siempre, impecable en materia de coordinación y coordinación en este tipo de eventos. Bueno, yo para no demorarme más, porque en realidad tengo bastante material por compartir, quiero pasar unas diapositivas, unos slides. Por favor, díganme si se ven bien. ¿Se ve bien, Cari? ¿Sí? Se ve perfecto, ¿sí? Bien. Bueno, el tema que me toca, que a mí me encanta, es prueba de inteligencia artificial. Es un tema, bueno, acá ya lo dijo en 1825 Jeremías Bentham, el arte del proceso es esencialmente el arte de administrar pruebas. Eso denota la fenomenal importancia de estudiar y profundizar acerca de este tema, y los que somos abogados litigantes, ejercemos la profesión liberal, sabemos perfectamente que cuando se inicia un proceso, si no probamos lo que tenemos que probar, es probable que sucumbamos, es decir, que no ganemos el juicio, lo perdamos. Eso también lo perciben los jueces cuando dictan sentencia y se dan cuenta que no se han acreditado debidamente los hechos. Entonces, bueno, vamos a intentar en esta media hora que me han asignado, hacer un análisis de cómo está impactando la tecnología, cómo está impactando la inteligencia artificial en particular, el Big Data, en materia de prueba judicial, civil y comercial. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no me voy a referir prácticamente a cuestiones de prueba penal, porque primero que no es mi especialidad, y segundo ya he visto que se han referido otros maravillosos disertantes. Además voy a tener como referencia el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque es el código federal, es el que todos conocemos. Y la idea es intentar desentrañar si se puede usar la inteligencia artificial en actos procesales que tengan que ver con la producción de la prueba, ¿no es cierto? En relación con la prueba, bien digo, con la producción, la admisión y valoración de la prueba. Y analizar los riesgos en cuanto al prisma de las garantías constitucionales, es decir, la garantía de debido proceso, la defensa en juicio, y el principio de igualdad. ¿Cómo impacta respecto a esas garantías constitucionales? Entonces, bueno, a ver, es absolutamente innegable que la tecnología va avanzando a un ritmo de tipo tsunami, y a pesar de un montón de obstáculos en cuanto a cuestiones científicas, pero los innovadores demuestran mucha resiliencia
y se sigue invirtiendo mucho dinero y se va avanzando, al punto tal que, bueno, ya se está hablando de lanzar cohetes a Marte, bueno, de generar poblaciones allá, y fíjense cómo el uso de la tecnología impacta en cuestiones mucho más mundanas también, por ejemplo. Horacio está silenciado. Sí, ahora no, a ver. Sí, yo no, Ahí no toqué perfecto. nada. ¿Se escuchó o No, no no? pasa nada. Ahí perfecto. Si querés repetir la última parte, estaría bien. Bien, este slide ¿se escuchó algo o no? Sí, sí. Bien, bueno, decía que la innovación tecnológica avanza como un tsunami, a pesar de obstáculos, por supuesto, errores que se van cometiendo, pero bueno, los innovadores están invirtiendo mucho dinero, las empresas sobre todo, y hay mucha resiliencia en cuanto a avanzar, y se están logrando cosas impensadas hasta hace un tiempo, no solamente en cuestiones como las que comenté recién, de lanzar cohetes a Marte, pero también en cuestiones más mundanas, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial en los vehículos. Bueno, muchos habrán visto que se está utilizando para los vehículos autónomos o semiautónomos. Y el año pasado, bueno, fui a una conferencia de Elon Musk, a quien yo admiro mucho, y él dijo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que me quedó grabado, y es lo siguiente. Él dijo, en los grados de autonomía que tienen los vehículos que nosotros estamos fabricando, que actualmente está en grado 2 o 3 de semiautonomía, nosotros en realidad ya tenemos la tecnología para avanzar al grado 5, es decir, autonomía absoluta, pero lo que nos está faltando o los obstáculos que estamos encontrando no vienen de parte o desde el punto de vista de la tecnología, sino de parte de la infraestructura. ¿A qué se refirió con eso? Que después lo he visto que lo ha repetido varias veces Elon Musk. Se refiere a que los vehículos, que en realidad son verdaderas computadoras, se van nutriendo, la inteligencia artificial se va nutriendo de los datos propios del vehículo que va generando, como por ejemplo velocidad, consumo de combustible, etcétera, etcétera, pero además se va nutriendo del entorno, va percibiendo el entorno. Entonces son súper importantes como lo que estoy mostrando ahí en la foto, todo lo que es la infraestructura, la señalización vertical, horizontal, bueno, semáforos, etcétera, etcétera, porque la inteligencia artificial va percibiendo esos datos, los algoritmos, ¿no es cierto? Y en función de eso va conduciendo. Entonces, en conclusión, a mayor y mejor calidad de datos, mejor va a ser la conducción del vehículo y va a alcanzar la autonomía deseada. Pero a ver, ¿qué nos lleva a concluir esto? Que a ver, la inteligencia artificial o esos vehículos autónomos en algunos lugares se van a poder desenvolver con absoluta efectividad por una muy buena infraestructura, de una muy buena tecnología, eso en conjunto, pero en otros lugares no. Por ejemplo, en países subdesarrollados no van a poder funcionar bien, o en países desarrollados en lugares tipo campo donde no haya señalización, ¿no es cierto? Entonces, esto habla a las claras de la importancia de la infraestructura para aprovechar y gozar plenamente la inteligencia artificial. Entonces, es un poco lo que yo quiero enfocarme al principio de este debate o esta charla que vamos a tener entre todos, y traigo a colación esta frase de una ex secretaria de Estado, vendría a ser la ministra de Justicia de España, en ocasión de incorporar o de manifestar o de informar que se iba a invertir dinero en materia de Big Data, inteligencia artificial en la administración de justicia. Ella dijo que con un sistema de justicia avanzado se puede mejorar el PBI de un país hasta un 15%, haciendo hincapié en la importancia de afrontar la transformación digital. Transformación digital y después la transformación hacia la IA. A ver, yo no sé si es realmente un 15% lo que se puede, pero acá en Argentina creo que si mejoramos, si logramos mejorar con una buena administración de justicia, un 3-4%
2% del PBI per cápita o del PBI bruto, sería sensacional. Entonces, creo que tenemos que ir pensando este tipo de cuestiones para reflexionar acerca de si vamos a incorporar inteligencia artificial o si se puede usarla, o la importancia de la incorporación de tecnología en la administración de justicia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto que voy a comentar ahora lo voy a pasar rápido porque ya me imagino que lo han visto en clases anteriores o en disertaciones anteriores, como por ejemplo la de Sebastián Chumbita y otros más. Bueno, se puede usar la inteligencia artificial en la administración de justicia y ya hay un gran consenso acerca de que sí se puede usar. Fíjense esta frase de Jordi Díaz Fenol, que es un procesalista español que es un genio a mi criterio y es muy bueno disertando. Dice: la automatización de los actos de procedimiento redundaría en una tramitación más rápida y en mayor eficiencia. Eso es una frase que resume lo que yo también pienso. ¿Y cuáles serían los posibles beneficios? Bueno, automatizar tareas simples, repetitivas, mecánicas, por supuesto que simplificar procesos. Y esto tercero me parece súper importante: optimizar recursos humanos. Es decir, que en vez de enfocarse en esas tareas simples, repetitivas y mecánicas, se enfoquen en las tareas más importantes y complejas que requieran un alto grado de conocimiento de inteligencia emocional, lo que se denominan las habilidades blandas, como empatía, bueno, en fin, para justamente canalizarlas a actos procesales que realmente requieran ese tipo de habilidades y donde las máquinas claramente no pueden aportar en ese ámbito. Por ejemplo, audiencias de conciliación, dictado de sentencia compleja, contención de víctimas en cuestiones penales o en procesos de familia, etcétera, etcétera. Bueno, naturalmente reducir los tiempos de la toma de decisiones, mejorar las calidades de decisiones y también optimizar recursos económicos, sin dudas que la aplicación de la automatización en la justicia, a ver, tampoco es que vamos a aplicar la IA absolutamente todos los procesos y a todos los actos de todos los procesos, porque eso realmente no tiene sentido. Como dice Juan Corbalán, no nos vamos a tomar un avión para transitar, no sé, 10 cuadras. En Córdoba sería para ir de Parque Sarmiento a, no sé, al Patio Olmos. O sea, no tiene sentido. Vas caminando, de última te tomás un taxi o un Uber, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo vamos a automatizar los distintos sistemas o cuándo vamos a aplicar los distintos sistemas de inteligencia artificial que van desde más simples a más complejos? Y bueno, cuando los beneficios de que las máquinas gestionen algunos actos procesales o todos son mayores que los beneficios de que lo realicen personas, ¿no es cierto?, esos actos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sin dudas que la inteligencia artificial puede aportarnos muchísimo en ciertos procesos, insisto, y en ciertos actos procesales. ¿Cuáles son algunos de los usos de la inteligencia artificial, Big Data en la justicia? Bueno, obtener información para todo el Poder Judicial, por ejemplo, para, bueno, clasificar la información, lo que se denomina data analítica, recopilar, clasificar, parametrizar. Es fundamental para tomar decisiones tener datos, eso es evidente. Si no tenemos datos finos, no podemos tomar ninguna decisión inteligente. Eso sin duda para fijar políticas. Bueno, naturalmente para prevenir delitos, eso es muy evidente. Las mayores o la mayor cantidad de artículos científicos acerca de prueba e inteligencia artificial están relacionados con prueba penal. Esto cualquiera que empiece a bucear un poco lo va a notar rápidamente. Incluso uno de los últimos documentos del Consejo Europeo, bueno, la mayoría de las referencias a cuestiones penales, a evidencias, son evidencias de tipo penal, ¿no es cierto? Bueno, es muy amplio el campo en materia de prevención de delitos, sobre todo, por ejemplo, pedofilia, pornografía infantil, etcétera, etcétera. Bueno, también la inteligencia artificial sirve para obtener prueba, insisto, como ya dije, automatizar tareas de actos procesales.
para predecir decisiones, como lo explicó Sebastián Chumbita, y bueno, para dictar resoluciones de todo tipo, providencia simple, sentencias interlocutorias, para emitir dictámenes. A ver, voy a ver el chat, por las dudas que, bueno, haya algo, bien, perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, yo empecé hablando de infraestructura, de que para tener un pleno uso y goce de la inteligencia artificial, es decir, para que la podamos aprovechar al máximo en materia de administración de justicia, se tienen que dar ciertos presupuestos. Si no se dan estos presupuestos, bueno, sí, la vamos a poder usar en algunos aspectos, ¿no es cierto? Pero no en todos. Bueno, ¿cuál sería el primer presupuesto? Primero principal, que no está ahí, pero es obvio, que los justiciables puedan acceder a Internet. En un país tan heterogéneo como el nuestro, con tantas asimetrías, es muy difícil de lograr, ¿no es cierto?, de lo que yo estoy proponiendo, pero tampoco me parece que es imposible. Es decir, se puede con políticas gestionar como tratando de emular lo que se ha hecho en Europa, ¿no es cierto?, para que los justiciables puedan acceder a este mundo de justicia tecnológica o electronic justice, ¿no es cierto? Eso es súper evidente. Brasil tiene los mismos problemas, creo que hasta incluso más asimetrías que nosotros. Pero bueno, entonces, en primer lugar, esto es una cuestión, una verdad de perogrullo, todos los datos tienen que estar digitalizados en el Poder Judicial, o con los datos que va a trabajar el Poder Judicial, es decir, papel cero, es una cuestión elemental, ¿no es cierto? Transformación digital, el presupuesto de la transformación de inteligencia artificial. En segundo lugar, deberíamos lograr una gestión, un sistema de gestión procesal informatizada, es decir, el sistema informático que gestiona el expediente judicial electrónico tiene que desempeñarse de una manera muy eficaz. Y bueno, todavía acá en Argentina me parece que estamos avanzando, estamos en veremos. Hay algunas provincias que están mejor que otras, naturalmente. En tercer lugar, un estadio posterior sería que exista una interconectividad e interoperabilidad entre todos los sistemas, tanto el sistema de Poder Judicial con los otros sistemas de organismos gubernamentales, como por ejemplo registro, catastro, ANSES, etcétera, cosa de lograr una fluidez entre esas comunicaciones, entre esas interconexiones o entre esa interoperabilidad, ¿no es cierto?, con un objetivo final ideal que sería lograr lo que se denomina la ventanilla única, como existe en algunos lugares de Australia, Inglaterra o en la propia Europa, donde ahí esté absolutamente todo y los justiciales entren ahí y hagan absolutamente todo. Y finalmente me tomo el atrevimiento de mencionar como infraestructura a lo que yo denomino el marco normativo procesal. ¿A qué me refiero con esto? No solamente a las normas que están en el Código Procesal, sino también a las normas de naturaleza procesal que están en las leyes orgánicas, en las resoluciones acordadas de los tribunales superiores, en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Por qué comento esto? La pregunta es, ¿son necesarias reformas procesales para utilizar o para usar la inteligencia artificial? Es decir, dicho de otra manera, nosotros toda esta tecnología de la cual yo vengo hablando, vamos a intentar encuadrarla dentro de este marco procesal del que ya tenemos, o hace falta modificarlo, hace falta adaptarlo. Esa es una primera pregunta. Segundo, si hace falta modificarlas, ¿cómo debieran ser esas modificaciones, ¿no es cierto? ¿Quiénes debieran participar o quiénes deberían participar en las redacciones de nuevas normas? Porque yo veo que este año se han ido modificando, se han producido algunas reformas procesales o hay intentos, y a mí me parece que no sé si sigue siendo conveniente que solamente participen jueces, por ejemplo, en una reforma procesal. Creo que el derecho se tiene que empezar a nutrir rápidamente de otras ciencias, como por ejemplo las ciencias del comportamiento, la neurociencia, la lingüística. Creo que deberíamos trabajar más en conjunto con informáticos, matemáticos,
bueno, no sé, me parece que toda la situación está muy compleja como para que pensemos que no solamente es necesario modificar, sí, totalmente, totalmente. Falta educación y cultura, también coincido. Bueno, y acá les traigo un caso muy interesante a mi criterio, que se denomina, bueno, es un caso que se está implementando en Nueva Zelanda, se denomina legislación como código informático. Ahí les dejo el link para que ustedes chusmeen si les interesa. Para mí es fascinante este caso porque combina la aplicación de la inteligencia artificial y el análisis de Big Data para empezar a reescribir el derecho y a identificar algunas lagunas en su regulación. ¿Cuál es el objetivo? Rediseñar la forma en que se redactan las leyes, facilitando así la labor de integración entre derecho y tecnología. ¿Por qué? Porque así como están redactadas las normas, los sistemas no pueden desempeñarse con la solvencia requerida. ¿Por qué? Porque hay muchas ambigüedades, o como dije al principio, hay lagunas, imprecisiones, vaguedades. Entonces, lo que está haciendo este equipo es legislar nuevamente o relegislar de una manera muchísimo más simplificada para que lo entiendan las máquinas, ¿no es cierto? Y puedan esas máquinas ir resolviendo. Ellos dicen, parten de la premisa, bueno, si las máquinas lo entienden, lo puede entender todo el mundo. Esta es un poco la consigna, es decir, hacer compatible la legislación para las máquinas, ¿no es cierto? Legislando como un código informático. Han probado, por ejemplo, en cuestiones de índole previsional, por ejemplo. Sí, la brecha, sí. Deben reformarse las normas procesales. Bueno, ahí hay algunas opiniones a favor. Yo también coincido. Acuérdense, a ver, hace aproximadamente 10 años empezaron a desarrollarse una serie de reformas procesales en todo el país, como una ola de reformas procesales, tal vez un poco más, 12, 13, 15 años. ¿Y cuáles fueron, en líneas generales, de las que yo he estudiado, las que yo he visto, cuáles fueron o qué principios o qué tendencias u objetivos han seguido en estas últimas reformas? Bueno, la tutela judicial efectiva, la inmediación del juez con las partes, mucha oralidad, mucha. Se mantiene el principio dispositivo, sobre todo en las cuestiones postulatorias y en cuestiones de ofrecimiento de prueba, pero hay un acentuado activismo dotando al juez de facultades en materia de prueba. De esto es un poco lo que yo quería mencionar. También se percibe en el Código Civil y Comercial, como todos habremos visto. También vamos a volver sobre esto. Uno de los objetivos, que es la búsqueda de la verdad real, es un cambio un poco de paradigma con respecto a algunos códigos, no en todos, ¿no es cierto? Ahora otros que es muy moderno. En materias de medios de prueba se aceptan o se van incorporando normas relacionadas con las pruebas informáticas y se incorporan ciertas estructuras procesales, algunas nuevas, entre comillas, porque, por ejemplo, los procesos monitorios, que están en mi provincia hace 10 años, en realidad tienen 200 años o 250 años. Empezaron en Alemania los primeros procesos monitorios. Entonces, bueno, algunos para nosotros son nuevos. Bueno, mucho proceso por audiencia, proceso de simplificado, justicia inmediata, causas de pequeña cuantía, etcétera. Ahora acá alguien está escribiendo. A ver, vuelvo a ver. Un segundito. Muchos quedan ajenos al sistema por falta de conocimiento. Sí. Totalmente. Y lo peor de todo es que muchos grandes abogados, y grandes en el sentido de cracks, me estoy refiriendo a que tienen grandes conocimientos, van a quedar fuera, indudablemente, si no se adaptan a esta ola, sin duda. Bueno, entonces seguimos. Pero, a ver, estas reformas que estamos viendo en Argentina, ¿son suficientes? ¿Son suficientes para ver si podemos encuadrar toda esta transformación digital y de la inteligencia artificial en este derecho procesal? ¿Son suficientes? Por ejemplo, el Código Procesal Civil de la Nación es del año 1960, ya ha tenido creo que 7 modificaciones.
El año pasado se presentó un anteproyecto de Código Procesal Civil de la Nación, Justicia 2020, en el 2019, que traía muy buenas incorporaciones a mi criterio, y otras me parece que se quedaba bastante corta. Por ejemplo, establecía el tema de las presentaciones electrónicas, bueno, notificaciones también electrónicas, domicilio electrónico. Bien. No. Para mí no volvemos al... No. No volvemos al pasado. No hay forma de volver al pasado después de esta pandemia. Para mí, mi opinión. No sé qué opinas vos. Bueno, insisto, este anteproyecto traía muy buenas modificaciones, pero, o sea, no solamente en este anteproyecto, que yo creo que no se va a sancionar, pero sí está sirviendo para desarrollar mucha doctrina. También en las jornadas, los congresos en los que estamos en el ámbito del derecho procesal, se está debatiendo acerca, por ejemplo, de los principios, etcétera, de ese anteproyecto. Vemos, además, en ese anteproyecto y en otros códigos, que hay institutos o conceptos pensados o previstos para un mundo analógico, incluso en este anteproyecto. Por ejemplo, seguimos insistiendo con las cédulas, papel, los oficios, papel, los edictos en el boletín oficial. O sea, ya hace 10 años era insostenible que se siguiera utilizando los edictos, pero bueno, seguimos con esas cuestiones. Por ejemplo, la competencia territorial. La competencia territorial se está dibujando con la tecnología. Hemos visto con, por ejemplo, las experiencias en los Money Claim Online de Gran Bretaña o Reino Unido, cómo un tribunal desde una ciudad tiene competencia territorial en todo el Reino Unido y tramitan causas de hasta 100.000 libras esterlinas. Bueno, y por ejemplo, cómo se empiezan a reformular también directamente otros conceptos, como por ejemplo el de hechos notorios. Hechos notorios siempre ha sido un concepto muy espinoso, también lo dijo esto Jeremías Bentham hace también 200 años. Y bueno, como sabemos, en general la mayoría de la doctrina considera que estos hechos notorios están exentos de prueba. Pero los hechos notorios están muy relacionados con las circunstancias del tiempo, el lugar y el acceso a la información en el que está inserto el juez. ¿Se entiende? Entonces, toda esta avalancha tecnológica de alguna manera está modificando, a mi criterio, ese concepto de hechos notorios. Como bien lo señala Hugo Aciarri, por ejemplo, para las variables del salario o de los ingresos para las fórmulas matemático-financieras a los fines de la indemnización de la incapacidad sobreviniente, a ver, eso no hace falta probarlo según él, sino que el juez directamente puede entrar al INDEC, que son datos de acceso público, y listo. Pero pasamos a otros casos más espinosos. Las redes sociales, que existen redes sociales, por ejemplo, no sé, Instagram, TikTok, Facebook, ¿es un hecho notorio? Sí, es un hecho notorio que existen. Pero, por ejemplo, lo que están dentro de esas redes sociales, lo que se publican, y son públicos, ¿son un hecho notorio o no? Algunos van a decir, y sí, otros no. Si se viralizó, sí, si no, no. Bueno, el problema es que esto puede traer complicaciones bastante importantes, porque si un juez, por ejemplo, da por probado un hecho por ser notorio, que en realidad la contraparte consideraba que no lo es o no lo era, y debió haber sido probado o demostrado por la contraparte, esto puede cambiar la suerte de un juicio o el monto de una indemnización, ¿no es cierto? Bueno, bien. Y también observo que la oralidad, la oralidad, por ejemplo, en mi provincia hay oralidad en primera instancia, segunda instancia también, y yo no sé si este auge de la oralidad va en el camino indicado, porque me parece que un proceso inteligente o un expediente inteligente debería estar, por lo menos en algunos casos, más orientado hacia la escriturariedad. Como pasa, por ejemplo, en los procesos ejecutivos o monitorios. O sea, se llena un formulario digitalmente y eso tramita básicamente en forma escrituraria. Entonces, me parece que deberíamos reconsiderar si implementamos
tanta oralidad o tan a rajatabla, deberíamos poner un equilibrio, o tal vez veamos en un futuro cierta reversión de la oralidad. Yo no digo que esté mal la oralidad, al contrario, soy un férreo defensor en ciertos casos, pero en otros no, en otros no. Sí, proceso mixto, sí, claramente, bueno, sí, sin duda, no existe un juicio totalmente oral, por lo menos acá en Argentina. Bueno, fíjense que como otras cuestiones, ya yendo un poco más allá, rozando un poco la ciencia ficción, pero no tanto, como en Europa se está debatiendo el tema de la personalidad jurídica, la inteligencia artificial y de los humanoides, ¿no es cierto? Esto repercutiría en la legitimación y la representación procesal. Así que, bueno, vamos viendo si las normas procesales están preparadas para soportar esta aluvión. Bien, acá claro que tomo la clasificación de inteligencia artificial de Michael Mills. ¿Por qué? Porque muchas cuestiones a las cuales no me voy a referir que son inteligencia artificial, hay otras personas que consideran que no lo son. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una charla con los procesalistas donde disertó un matemático y él dijo, bueno, para mí, por ejemplo, esto no es inteligencia artificial, esto otro tampoco, esto otro tampoco. O sea que a mi criterio, sé que al criterio de otros sí es inteligencia artificial. Entonces, bueno, aclaro esto porque la inteligencia artificial es un concepto muy resbaladizo y yo considero, a los fines de esta charla, por lo pronto, tomo esta clasificación. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los posibles usos en los procesos en general de la inteligencia artificial en la prueba? Y bueno, primero y principal, para admitir o denegar pruebas ofrecidas por las partes. Eso en algunos procesos puede ser perfectamente realizado por sistemas de inteligencia artificial. Insisto, en algunos casos vamos a utilizar sistemas de inteligencia artificial simples, meras automatizaciones, que yo considero que son inteligencia artificial, y otros no. O ya después podemos ir avanzando en complejidad, ¿no es cierto? Pero estos son algunos de los casos o supuestos donde yo considero que la inteligencia artificial puede ser útil. Insisto, admisión o denegación de pruebas ofrecidas por las partes, lo que sería la calendarización de las pruebas, es decir, la fijación de fechas de audiencia de prueba, e inmediata notificación a las partes, a los peritos, etcétera, etcétera. La automatización de ciertos actos, por ejemplo, el famoso, bueno, si pasa esto, bueno, sigue lo otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se presentan los alegatos, bueno, se clausura la etapa de prueba, se llama autos, envío de cédulas, insisto. Sí, Ahora, sí. perdón, nos quedan 2 minutos. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, a ver, sí. Bueno. Transcripción de audiencias orales a texto, por ejemplo, para ser revisadas por las cámaras en los casos de oralidad, ¿no es cierto? Producción, diligenciamiento de prueba y valoración de prueba. En este caso, ese sí me parece que es un tema muy, muy espinoso y es lo que intento debatir con esta probablemente última filmina. El debate es si se puede aplicar la inteligencia artificial en la prueba, porque yo observo que hay un auge, un ímpetu que también yo lo he tenido en algún momento, acerca de, bueno, sí, empecemos a aplicar la inteligencia artificial a todo lo que venga, pero bueno, claro, no todos están de acuerdo y no va a faltar el abogado que diga, no, a ver, a mí me están sacando el juez natural es con una garantía constitucional, así que no, ¿cómo que me está interviniendo una inteligencia artificial? Yo quiero un juez, persona humana. Y bueno, es entendible, eso se advierte en los congresos, en las jornadas, en las clases. Entonces, insisto, el Código Procesal de la Nación, a diferencia de, por ejemplo, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que en agosto sacó una reglamentación acerca de la inteligencia artificial, no prevé el uso, o no prevé o autoriza el uso o automatización del procedimiento operatorio. Entonces, la pregunta ¿es posible de todas maneras? Y yo creo que sí.
Yo creo que sí, absolutamente, pero con ciertos límites, ¿no es cierto? Primero, el respeto a las garantías procesales esenciales y derechos fundamentales, las que ya comenté: defensa en juicio, debido proceso, principio de igualdad, y tener en cuenta a los fines de las decisiones que toma la inteligencia artificial, que siempre, bueno, primero que sean tomadas sean tomadas, bien digo, por sistemas de cajas blancas, siempre estén supervisadas por el magistrado o por el funcionario que las utilice, ¿no es cierto? Y en materia de valoración de prueba, tenemos que tener en cuenta cuáles son los dos sistemas que tenemos en el Código Procesal. El de la sana crítica racional, que implica la utilización por parte del juez de las reglas de la sana, bueno, de la experiencia, las máximas de la experiencia, de la lógica, incluso de la psicología, y hasta te diría que de la neurociencia. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ir ponderando en ese camino, en ese íter lógico que es el razonamiento, que después va a tener que volcar en la sentencia o en la resolución, cuál ha sido justamente su razonamiento para que la sentencia no sea arbitraria. Acordémonos que sentencia viene de sentire, y esto implica que el juez tiene que volcar o poner en juego su percepción y sus sentidos a la hora de valorar los hechos, la prueba, y fijar los hechos para luego aplicar el derecho, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? También tenemos el sistema de prueba legal o tasada para el caso de los instrumentos públicos, es decir, que ahí no hay una necesidad de valoración de sana crítica racional por parte del juez, sino que la prueba está tasada por la ley. En ese caso, el sistema de inteligencia artificial puede perfectamente hacer el control de la prueba, valorarla o admitirla. Pero fíjense cuáles son otras dos normas que nos fijan límites, por lo menos a la hora de decidir el juez. El artículo 3 del Código Civil y Comercial, que dice: el juez debe resolver los asuntos mediante una decisión razonablemente fundada. Es lo que acabo de decir. O sea, los jueces tienen que desarrollar esta sana crítica como un método racional de reconstrucción histórica de los hechos de la causa. Así como el juez no puede inventar el derecho, solo lo aplica, no puede inventar los hechos, ¿no es cierto? Y esta valoración de la prueba es una función del juez que no puede ser delegada totalmente bajo ningún punto de vista en una máquina. Ahora Entonces, ya estamos en tiempo. sí, Perdón. termino Sí. con esto. Y el artículo 116 de la Constitución Nacional, que fíjense lo que dice, corresponde, si bien habla de la competencia acá, pero fíjense lo que dice: corresponde a la Constitución, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas. Es decir, que los jueces van a tener que tomar la decisión, pero esto no impide que los tribunales o los jueces se apoyen en los sistemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede apoyar a los jueces, puede servir para muchos actos procesales, pero no puede sustituir completamente al juez, y va a tener ciertas dificultades los sistemas de inteligencia artificial a la hora de valorar la prueba. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme, por animarse, por el coraje de escucharme. No sé si hay un ámbito de debate o ya pasamos al otro expositor. Si no hay debate, le deseo lo mejor al siguiente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La Muchas verdad gracias. que excelente la exposición como siempre. Hay varias preguntas en el chat, así que si las pueden contestar, si las puedes contestar ahora por ahí, A ver. sería excelente, porque tenemos que pasar a la próxima exposición. Bueno, La muchas verdad es gracias. que Muchas gracias excelente como No, siempre. gracias, Cari. No, gracias por todo, por por la buena onda siempre. Sí, a ver, no alcanzo a ver bien cuáles son las preguntas. El gran Están un poco problema... más arriba, pero después si las pueden contestar, o sea, si pueden debatir Ah, algunos puntos en el chat, sí, perfecto, sí, así sí, sí, pasamos sí. a la próxima exposición. Voy a buscar las preguntas y las voy a ir respondiendo en la medida de lo posible en el chat. Bueno, muchísimas Perfecto. gracias, Cari. Gracias a Muchas los gracias. organizadores y los coordinadores.
Hasta luego. Bueno, a continuación vamos a recibir a Noé Riande. Es doctor en Derecho, profesor de la Universidad Nacional de México, y nos va a hablar sobre la planeación estratégica y el proceso de gestión del talento. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias para el doctor Martino. Muchas gracias a usted, doctora Papini. La organización de este evento ha sido magnífica y me honra una vez más participar en este evento. Ya en alguna ocasión estuve participando y aun cuando el tema que se trata tiende a hablar de la presencia de la inteligencia artificial, la presencia de las tecnologías es una condición sine qua non que forma parte, obviamente, de esto que se necesita ventilar, estudiar, analizar en congresos como el actual. Bien, entonces voy a presentar un documento, no sé si lo tengan ustedes a la vista ya o lo introduzco desde aquí, a ver. Si puede. A ver, ¿ya lo ven? Está empezando, ahora sí, la vemos. Muy bien, muy bien. Bueno, acá en México hemos planteado desde hace un buen tiempo, ya participamos en el desarrollo de un sistema que es ahora sí que nuestro sistema bandera en el desarrollo de los procesos automatizados dentro de la Administración de Justicia, que es el sistema de juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que fue el primero que se desarrolló y con un gran éxito. Con un gran éxito. Obviamente el éxito no vino de inmediato, tuvieron que suceder algunas cosas, pero en la actualidad está funcionando perfectamente. Y al grado de que ese que sirvió de punto de partida ha dado lugar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ya desarrollado y implementado una gran cantidad de desarrollos para la automatización de los procesos jurisdiccionales. En la situación actual, obviamente se incrementó la necesidad de estos sistemas, se agilizaron, se perfeccionaron y se han tomado decisiones de carácter normativo, se ha regulado el funcionamiento de estos sistemas en gran medida y en los estados de la República, como les llamamos acá, a lo que ustedes creo que le llaman provincia. En los estados de la República tenemos una gran inquietud, que no es tampoco algo nuevo. En muchos estados ya se venía haciendo un gran trabajo por automatizar algunos aspectos del trabajo jurisdiccional. Y recientemente en un estado donde se ha solicitado nuestros servicios junto con más bien se ha solicitado a una empresa desarrolladora de sistemas informáticos sus servicios para su automatización. Es ahí donde hemos sido incluidos para participar a fin de que esta introducción de las tecnologías tenga el éxito esperado, porque va a ser una introducción que comprende no solamente algún aspecto en particular, sino vamos a buscar automatizar fundamentalmente los procesos jurisdiccionales. Y para ello estamos se está trabajando y estamos en la determinación de los procesos de trabajo que se van a seguir y tenemos establecido que antes de la introducción de
antes de que los programadores empiecen a correr el lápiz respecto de cuáles van a ser las formas a través de las cuales se automatiza perdón, es que tengo un ruido de fondo que me está poniendo nervioso y quisiera yo ver de qué manera lo quito. Qué carambas. Bueno, ya me molesta esta situación, pero bueno, no habiendo de otra, aguantamos. A ver, estamos aquí y estoy tratando de entrar de nuevo a mi PowerPoint. Bien, estábamos aquí viendo esto. Entonces les decía a ustedes que este trabajo que hemos iniciado contempla hacer antes que el trabajo informático, hacer un trabajo de reingeniería judicial previa a la automatización. Para ello tenemos dos grandes etapas. Una etapa es la etapa de planeación estratégica y la segunda etapa es la etapa de gestión del talento, que implica la participación del personal jurisdiccional desde el más alto nivel hasta los secretarios que asisten en las labores más pequeñas. La participación de todos es necesaria para que el trabajo sea un trabajo conjunto en donde necesariamente se respeten todas y cada una de las garantías procesales que hay que respetar, que se respeten todo y cada uno de los principios que debe respetar la administración de justicia. Entonces, vamos a hacer esta presentación con el fin no tanto de hablar de cómo es que se hace un proceso de planeación estratégica, que como seguramente ustedes lo saben, es, no sé si lo hayan vivido, pero es relativamente sencillo. Nos interesa más que nada mostrar la parte de cómo realizamos la gestión del talento. Bien, entonces voy ahora sí a aumentar mi pantalla y pues como decimos aquí, nos interesa ir más allá de la sola automatización. Nos interesa realmente proporcionar al Poder Judicial los elementos como para que realmente se consiga un servicio que cumpla con todo lo que espera la ciudadanía, desde transparencia hasta el respeto de los derechos humanos. Entonces, la planeación estratégica, la gestión del talento y después un tercer momento que es la sinergia con los desarrolladores informáticos, son las tres etapas que nosotros hemos contemplado y que vamos a desarrollar. Este PowerPoint lo he enviado a la organización del evento y seguramente lo van a tener a su disposición. Sin embargo, me voy a ir más adelante, me voy a saltar toda la parte de la planeación estratégica para poder pasar a la parte que nos interesa. Bien. Rápidamente, la gestión del talento busca realizar a partir de capacitar en el desarrollo de destrezas informáticas dentro del personal jurisdiccional, y vamos a especificar cuáles son estas. Vamos
a tratar de que quede claramente determinado o quede claramente sistematizados los procesos jurisdiccionales que habremos de automatizar, porque partimos de aquel principio que dice que no se puede, que un proceso que no está sistematizado no es automatizable. Entonces, condición básica es la sistematización del proceso para que realmente lo podamos automatizar. Obviamente, automatizar implica digitalizar todas y cada una de las partes del proceso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nosotros nos vamos a ocupar únicamente de este trabajo previo, que es de reingeniería judicial. Además de la sistematización de los procesos, también tenemos que sistematizar y administrar la documentación jurisdiccional. Bien. La sinergia con los desarrolladores es algo de lo que me debo de ocupar brevemente, porque para aquellos que entienden un poco de informática, es claro que cualquier sistema que se tenga que desarrollar, primero tiene que describirse en el papel. Esto es, plantear un modelo real de lo que está sucediendo y para posteriormente poder especificar cuáles son las variaciones que nos llevarían a tener un modelo ideal. Bien. Entonces, hay metas y resultados que se esperan en cada parte de este proceso previo. En la parte de la planeación estratégica, pues sí, es contar, como suele hacerse, con una definición de la visión y valores del Poder Judicial, establecer los objetivos estratégicos de la introducción de la TIC, establecer el plan estratégico, y eso es lo que realmente importa. Establecer el plan estratégico para abordar las debilidades y amenazas, ¿sí? Así como aprovechar fortalezas y oportunidades, y después establecer un plan concreto, las estrategias institucionales para la introducción de las tecnologías. ¿Por qué? Porque no basta con que haya una buena voluntad, con que haya la voluntad política, es necesario que se involucren todas las áreas a efecto de poder determinar cómo vamos a administrar los recursos, cómo se va a afrontar la parte de las modificaciones a la normatividad existente, en caso que fuera necesario, que sabemos que sí es necesario. Ya por las experiencias anteriores, tenemos el caso concreto de un proceso en donde participaban 3 magistrados y lo que tradicionalmente se hacía por la vía presencial era que el asunto lo analizaba un magistrado, emitía una resolución, se la pasaba al siguiente, con todos los típicos trámites de que se hace un oficio para entregar lo que se hizo el primero, se recibe el oficio, se turna, se hace todo el trabajo que se suele hacer a nivel presencial, y lo estudia el segundo magistrado, y lo mismo con el tercero, para finalmente llegar a un acuerdo, cuando simultáneamente los 3 pueden estar resolviendo el asunto y coordinándose para establecer qué es lo que se debe de poner, sin necesidad de hacer todos estos trámites. Bueno, entonces eso evidentemente implica cambios en la forma de trabajar, y estos cambios en ocasiones requieren de modificación al texto de la ley de alguna medida, que afortunadamente en este caso se está dando, existe en este México de 2020, se está dando todo un movimiento en los poderes judiciales por adaptarnos a las nuevas tecnologías. Es un hecho que aquí no se va a regresar a los procesos presenciales. Los procesos presenciales
pueden quedar siempre como ya existe esta situación en los que ya se han en los procedimientos que ya se han, perdón, los procesos que ya se han automatizado. Existe la posibilidad de hacerlos por la vía electrónica o por la vía presencial, por la vía física. Sin embargo, el objetivo es que llegue el punto en el que ya no sea que el procedimiento en papel pase a la historia de una vez. Se están incluso ya disponiendo normas para que necesariamente, una vez iniciado el procedimiento, todo se realice a través de los medios electrónicos, con una diversa variedad de soluciones que van desde las videoconferencias, la presentación de escritos vía electrónica, el control de todos estos, de toda esta actividad electrónica desde los servidores del tribunal, en fin. Entonces, ese plan concreto es el que nos interesa que resulte de la planeación estratégica. Respecto de la gestión del talento, aquí hemos de tener desarrollar dos tareas muy importantes. Primero, tenemos que conformar un grupo de trabajo por miembros destacados de todas las áreas del Poder Judicial que participen y que se comprometan desde el principio en el desarrollo de estos trabajos. Y los trabajos que más nos interesan son la capacitación, porque no es nada más un curso, son cursos, conferencias, talleres, en donde se espera poder dar a conocer a todo el personal, primero las técnicas de diagramación para efecto de que vayan entendiendo cómo es que se han de automatizar los procedimientos, y después se les dará un conocimiento respecto de cómo se desarrolla la sistematización de los procesos, cuáles son los elementos que se deben tener en consideración a la hora de estar ya sistematizando, a la hora de estar automatizando esos procesos que ellos habrán de sistematizar con el uso de las técnicas de diagramación que previamente se les comunicó, se les enseñó a usar, ¿sí? Entonces, cuando se tenga con los diagramas de flujo que describen de manera sistemática los procesos jurisdiccionales, con eso podremos entrar a la siguiente etapa, que es proveer al staff de programación de la empresa desarrolladora del sistema la documentación resultante de las dos metas anteriores, y así ellos puedan proponer la solución tecnológica que automatice los procesos jurisdiccionales en los términos descritos en el objetivo específico. Bien, proceso de gestión del talento. La gestión del talento es de la mayor importancia, como les comentaba, por aquello de que necesitamos sistematizar previamente los procedimientos. Sistematizarlos significa identificar todos y cada uno de los pasos. Si hemos no solamente hablar de eficacia a la hora de juzgar, sino de eficiencia, necesitamos que quede claramente establecido todos y cada uno de los pasos, y no solamente los pasos que establece la ley, sino los pasos que en la práctica se verifican para poder llevar y solventar estos procesos jurisdiccionales. Es necesario identificar a detalle para poder primero hacer una actividad crítica, y segundo,
poder determinar cómo queremos que quede este procedimiento una vez que se introduzcan las tecnologías, pensando en que quienes están participando en este trabajo conocen todos los principios, trabajan diariamente, conocen y han estudiado todos los principios procesales y los principios, quiero decir, los valores que en un momento dado la Administración de Justicia debe respetar para que esto se lleve a cabo. Bien, entonces, los objetivos, si se busca una eficaz impartición de justicia, esto se obtiene cuando se imparte con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente establecidos, ¿sí? De conformidad con lo que dice la Constitución, conforme a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero una eficiente impartición de justicia es cuando se cumplen de manera puntual, sin errores y sin retrasos, todos y cada uno de los pasos que necesariamente deben de darse. ¿Esto qué implica? Implica tener control, tener registro, y después de esto, con estos registros, sí podríamos hablar de hacer inteligencia artificial. Si no tenemos estos registros de qué es lo que sucede en la realidad, yo me pregunto, es fácil hablar de bases de conocimiento, pero ¿cuáles bases de conocimiento van a poder ofrecer si no se tienen digitalizados los procedimientos? ¿Sí? La base de conocimientos para cualquier sistema inteligente que tenga que ver con con la actividad procesal, necesariamente tiene que salir de la digitalización de los procedimientos. Posteriormente, si se habrá de establecer reglas, las reglas lógicas, el motor de inferencia, como se le llama en inteligencia artificial, las reglas lógicas a partir de las cuales se habrán de valorar todas estas bases de conocimientos, como para poder ofrecer alternativas de solución o respuestas posibles al juzgador. ¿De dónde van a salir esas reglas? Esas reglas solamente se pueden conocer cuando ya hemos estudiado cómo es que en la práctica están funcionando las cosas. Entonces, necesitamos hacer esto, no solo porque esto da base para poder después desarrollar la inteligencia artificial, sino porque esto nos permite ser transparentes. Con esto podemos eliminar todos y cada uno de los fenómenos de corrupción que existen dentro de la Administración de Justicia, ¿sí? Entonces, si lo que se busca es que los procesos adquieran eficacia y eficiencia en principio, bueno, pues entonces hay que enseñar al personal a sistematizar las funciones jurisdiccionales mediante la aplicación y aprendizaje del lenguaje de diagramación que permite describir con claridad los procesos jurisdiccionales sin que quede elemento sin considerar, elemento alguno sin considerar. Bien. Me van a perdonar, estoy contrarreloj, entonces tengo que irme más rápido de lo debido. Esto es, aquí nuevamente hago referencia a que el criterio de que procedimiento que no se sistematiza es un procedimiento que se automatiza mal, o en el mejor de los casos que solo se automatiza parcialmente. Bueno, entonces, esta gestión del talento nos va a llevar a capacitar al personal, primero, para determinar qué tareas se cumplen. Y ahí agregaría yo qué datos se manejan en esas tareas, determinar a quién corresponde su realización, determinar con qué frecuencia y oportunidad, cómo y cuándo, determinar qué requisitos condicionan la realización de cada uno de los pasos, determinar qué puede dificultar su cumplimiento, determinar qué tareas no están integradas
a los procesos de trabajo y debieran considerarse determinar qué áreas y actividades requieren supervisión humana. En qué casos la ausencia o presencia de la aplicación de los principios jurídicos debe de revisarse y si es viable aplicarse y si no eliminarse. Determinar errores administrativos y organizacionales. Todo esto para llegar a la determinación del modelo ideal. Entonces, esto de determinar un modelo ideal se consigue cuando hemos también analizado la documentación jurisdiccional, porque acuérdense que trabajamos con documentos y esos documentos, aunque ya no se hagan en papel, van a estar en la computadora. En la computadora necesitamos que se determine, ¿sí?, todos y cada uno de los documentos, los documentos estén ahí presentes y podamos trabajar sobre ellos, controlándolos. Entonces, hay que determinar qué datos se registran en estos documentos, hay que determinar o hacer una clasificación de los diferentes tipos de registros, casos y documentos proveídos o como se les llame acá, les llamamos autos. En fin, las resoluciones, todo esto tiene que estar clasificado, tiene que haber una determinación de los formatos de estos documentos, los diferentes tipos de formatos que se van a manejar. Después, hay que ver qué catálogos se van a integrar a estos documentos como para que no haya manera de ingresar un dato que no corresponda en un determinado registro dentro del expediente. Determinar en qué casos los datos tienen que cargarse de manera automática para que no haya necesidad de estar repitiendo ese trabajo a lo largo de todo el procedimiento. Determinar cuáles son los datos que tienen que ingresarse de manera automática, cuáles son los datos que obligatoriamente tiene que cargarse y de qué manera el sistema va a controlar que esos datos que se tienen que cargar obligatoriamente se carguen, porque si no, el sistema no puede seguir adelante si previamente no se han registrado esos datos que en un momento dado son necesarios para que el sistema pueda seguir trabajando. Aquí a este punto yo tenía previsto también presentarles a ver. Doctor, quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos, sí, me lo imagino. Rápidamente voy a tratar de mostrar la otra la visión de, nada más es una lámina de un sistema que desarrollamos en donde identificamos los diferentes datos que se cargan y tenemos aquí, por ejemplo, dos catálogos que permiten que ya no haya discrecionalidad a la hora de introducir los datos, sino que sean controlables cuáles datos. Acá hay otro catálogo y luego se señala en el caso de esta lámina, no lo creo, pero sí hay otros, hay datos que se introducen de manera forzosa y que impiden que el sistema siga funcionando si estos datos no han sido cargados. Bien, estamos con 2 minutos a terminar. Ojalá tuviera yo la posibilidad que tuvo el compañero anterior de pasarse como 15 minutos, pero bueno, ni modo. Hay más que decir, pero pues el tiempo es lo que es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación escucharemos al doctor Mario Adaro, quien nos dará las palabras de despedida.
Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. En primer lugar me gustaría, Diana, Juan y Andrea, que son 3 funcionarios y empleados del Centro Science, del Centro de Capacitación de Mendoza, que han estado acompañando y haciendo el soporte. Si pueden prender la cámara, me gustaría agradecerles. Claro ejemplo del compromiso de empleado judicial. El día lunes fue feriado, y han estado los 3 acompañando esta aventura en la que nos embarcó el doctor Martino, y me toca a mí empezar a aterrizar el último día esta nave nodriza del 5º Congreso Interactivo de Justicia Electrónica. Recordar que hemos tenido 3 días, 24 horas efectivas y permanentes de formación, 7, no 6, 7 coordinadores y coordinadoras, y me toca ser presentado por la gran Karina Papini, de los que somos miembros del gran team de Prometea, de Juan y de Seba y de todo el gran team que va creciendo como una gran familia. Yo le digo que es una iglesia. 36 ponentes, expositoras y expositores, y me toca hacer y también agradecer, porque veo ahí asintiendo, a casi los 120 personas que fueron yendo y viniendo, pero que pudieron sostener este congreso. Sin ustedes este congreso no existía. Reconocer en 2, alguien que está en Sicilia, Valentina, que es profesora y estuvo todo el congreso, y también Romina, que está en Buenos Aires. Hay muchas más, pero si ustedes vieron los chats, la participación, las preguntas, me parece que esto es un poco la idea de lo que nos deja este 5º congreso. Me toca la ingrata y arbitraria tarea de sacar conclusiones que son las mías y pueden no ser las de ustedes, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que puedo agrupar cada una de las presentaciones como en 4 grandes temas. Un primer gran tema claramente es esta interpelación y transformación profunda que vive nuestra humanidad, nuestra sociedad, a través de esta 3ª y 4ª revolución. Y yo digo en principio una transformación invisibilizada, porque no había hasta hace 2 años un debate de lo que nos estaba sucediendo, y claramente en estos 2 últimos años eso ocurrió. Ha ocurrido, la pandemia nos lo puso en agenda. Recordemos que este congreso es hombre, máquina y derecho después de la pandemia. Ahí veo al profesor Granero, también uno de los grandes ponentes, Javier Bayón de Perú. No voy a poder nombrar, en ellos nombro los 36 ponentes que hemos tenido. Sí, Horacio, como el doctor Martino y como creo que también el doctor Guibur eran los 3 grandes apóstoles que nos vinieron a mencionar que iba a venir un futuro, que ya hoy tenemos, como dice el filósofo argentino, el Indio Solari, el futuro llegó hace rato. Entonces, en estos 4 grandes temas, me parece, primero, el impacto en nuestra humanidad, en nuestra sociedad. Hemos hablado del humanismo, del transhumanismo, y también cómo eso impacta en la sociedad y en el derecho. Claramente este es un congreso de derecho, y ahí poner primero la dimensión de los derechos humanos, pero empieza a ver dentro de la dimensión de los derechos humanos clásico, establecido a mitad del siglo XX, una nueva dimensión, porque hay un nuevo ciudadano, la dimensión del ciudadano digital, con nuevos derechos, con nueva construcción, y que no cabe duda que es un gran desafío para las instituciones, para el Estado, para el constitucionalismo, el reconocimiento de esa dimensión. Una de las grandes migraciones en la historia de la humanidad ha sido la migración de lo físico a lo digital, y en ese mundo digital la necesidad de reconocer ciudadanía, reconocer identidad, reconocer derechos, que hoy a esta altura han superado la idea de protección de datos personales. Eso que era un buen camino hace 3 años, hoy la dimensión es mucho más profunda y más grande. La humanidad es más que datos y es más que protección de esos datos, es proteger a la persona humana en el mundo digital. En ese sentido, tuvimos ponencias construida en ese paradigma, y el impacto también en todas las ramas del derecho, en el derecho civil, con los autos autónomos y la posibilidad de reconocer personería, sí o no, en algún momento, en el derecho laboral y las plataformas, y el impacto de las nuevas notas digitales de ese trabajo, en lo tributario y en lo penal. Tuvimos, como bien dijeron varios profesores, como también en ese mundo digital
claramente somos humanidad, se producen delitos, se producen situaciones de vulneración de derechos y hay que estar preparados. Una segunda dimensión, y creo que ahí está como el core más importante de las charlas de este congreso, tiene que ver con esta innovación impuesta que el COVID le puso como desafío a los poderes judiciales y a las instituciones del Estado de seguir garantizando un servicio fundamental de acceso a justicia en forma remota, claramente porque en el mundo nos disrumpió ya no la tecnología, sino la biología y la naturaleza, si se quiere, y tuvimos que responder los poderes judiciales en el modo que pudimos. Y me parece que eso incrementó, en cierto modo, la innovación, aceleró los procesos para los que tenían y comenzó y puso en agenda para los que no lo tenían. Y en la curva de muchos de los que trabajamos y nos formamos en innovación, muchas veces las restricciones generan creatividad. No mucha restricción, un poco de restricción a veces a lo argentino hace que uno se ponga creativo y tenga que pensar cómo salir de esta situación. Dije argentino y me emocioné porque hoy murió el Diego, barrilete cósmico. Un saludo de donde estés. Digo, el proceso de innovación y el modo de abordarlo, el core estuvo con, bueno, desafíos y agenda de los poderes judiciales para el proceso de digitalización. Solo de digitalización innovadora. Después veremos un cuarto módulo que ya tiene que ver con la transformación acelerada de las nuevas tecnologías, fundamentalmente la inteligencia artificial. Pero en este segundo capítulo que tiene que ver con la justicia digital, varios temas. Primer desafío, pasar del papel a lo digital, pero en eso me parece que nos queda reflexionar, Horacio es un especialista en esto, es cómo pensar el proceso en clave digital. Porque hasta ahora mucho de la agenda en la que construimos el modelo digital repitiendo la clave papel presencial, el PP. Somos presenciales y somos papel. Y seguimos exigiéndole a la tecnología lo que le pedimos al papel. Por ejemplo, en Mendoza hace 2 semanas desaparecimos una primera categoría procesal y vamos por más, desaparecimos el cargo procesal. El cargo procesal era aquella actividad procesal que un funcionario hacía cada vez que se presentaba un escrito, lo traduzco porque están todos los hermanos latinoamericanos, seguramente que esto tendrá sus términos en cada uno de los países, pero era la constancia que un funcionario le ponía a la presentación escrita y ponía fecha y hora, ponía contenido, decía quién lo había presentado y si había acompañado prueba. Cuando hicimos el primer proceso de digitalización, había en el catálogo documental del expediente digital una categoría que se llamaba cargo procesal. ¿Qué era? Repetir que un funcionario hiciera data entry y pusiera este escrito ha sido presentado presencial o en mesa digital, fecha y hora, con tal contenido, con tal firma. Entonces, cuando uno piensa en este trípode que es proceso, personas y tecnología en clave digital, tiene que empezar a tener un nuevo desafío. Muchos hablaron de los desafíos procesales y de las nuevas categorías, y claramente cuando uno piensa en clave digital dice, ¿hay algún modo de que la tecnología me resuelva un acto hecho por una persona humana que lo único que hace es decirme que fue presentado en fecha y hora? Sí, time stamping, hay miles de desarrollos desde blockchain para abajo. ¿Hay algún modo de que esa presentación digital sea inmutable? Sí, claramente sí. Identidad con firma digital, biométrica, también. Contenido, también. Pues bien, ¿por qué lo tiene que hacer una persona? Entonces, cuando uno piensa, y vamos por las notificaciones, ya hay muchos, creo que Neuquén y Provincia de Buenos Aires ya ha desaparecido la idea de la notificación, no de la primera, que también ha sido uno de los grandes temas. Lo dejo ahí, pongo un link, ustedes hagan doble clic y lo charlamos en otro congreso. Pero básicamente es todos los desafíos que nos dejó el COVID a la justicia en este segundo capítulo. Un segundo capítulo, muchos hablaron del desafío del teletrabajo, es decir,
no solo la litigación remota, sino el trabajo funcional judicial en forma remota. Y en ese esquema, nuevos desafíos. No solo ver cómo nuestros trabajadores, funcionarios y jueces trabajan en forma remota, sino cómo también cambiamos el modelo. Recién Noé nos decía cómo es el modo de gestión distinto. Poder pensar en nuevas categorías y formas de trabajo que no sean por jornada, y reconozco en cierto modo la legislación nacional de teletrabajo, pero sigue pensando en forma analógica. Y pensar a lo mejor en un trabajo por objetivos. No necesariamente uno tiene que cumplir una jornada cuando en forma remota y puede tener trabajos por objetivo. ¿Y por qué no pensar que nazcan tribunales digitales, nativos digitales? Es decir, algún ponente, no recuerdo, en el primer día dijo la cantidad de costo que tienen muchos poderes judiciales de toda nuestra querida Latinoamérica, no tiene edificios propios que alquilan, costo de no solo de alquiler, de mantenimiento, luz, agua, servicios. Bueno, segundo desafío, probablemente en el sexto congreso, a lo mejor alguien se anime, intentaremos nosotros en algún momento, si es que hay consenso, de generar tribunales digitales. Otro desafío es, en este esquema, fortalecer los equipos de tecnología, desarrollar a lo mejor comunidades de desarrollo. La nueva política de la Unión Europea tiene que ver con el código abierto y con la posibilidad de trabajo en nube, es decir, incorporar el paradigma nube. Estamos con los poderes judiciales de todas las provincias de Argentina desarrollando una nube privada propia en ARSAT, con infraestructura en Argentina, con una comunidad de más de 100 desarrolladores que dentro de un año veremos esos resultados. Otro de los desafíos es las audiencias remotas y también la interpelación a los principios procesales, la inmediatez, la publicidad, cómo viene o no aportar en audiencias remotas la necesidad de estos nuevos principios, y con eso de la mano seguramente protocolos y buenas prácticas, como quieran llamarle, cada uno está parado en el paradigma que quiera, de cómo incorporar o cómo gestionar la tecnología en esta nueva dimensión post-COVID. Y necesariamente, ustedes pueden haber visto durante el COVID cómo las provincias desarrollaron a través de acordadas protocolos para el uso de plataformas, Teams, Webex, Zoom, la que fuera, y cómo empezamos a comprender y a evolucionar, y cada vez va a ser un aprendizaje constante para el protocolo de este tipo de herramientas. También, y lo dijo creo que el doctor Horacio Vita, el mundo digital, la ciudadanía digital produce prueba y evidencia que no es solo vinculada al cibercrimen, sino a toda la dimensión de la vida digital, y vamos a tener que pensar cómo se incorpora la prueba y la evidencia digital al resto de los procesos. Probablemente lo penal haya hecho el primer inicio hacia ese camino, pero falta el resto de las dimensiones, circunscripción y fuero, para empezar a pensar incorporación de prueba transparente, trazable, inmutable, que también tiene que ver con los desafíos del nuevo proceso. Recién Noé y muchos expositores también dijeron el desafío de la gobernanza de los datos. Y tenemos esta doble cara del Poder Judicial, no doble cara, el doble desafío es Open Data, gobierno abierto, justicia abierta, transparencia, y por el otro lado, más que protección de datos personales, garantías y el conocimiento de causas y ciudadanos que ponen su situación de conflicto ante los poderes judiciales, y tenemos que hacer un proceso. Claramente ahora se está debatiendo en España una nueva carta de derechos digitales, entre ellos el derecho a la pseudonimización y a la anonimización. Me salió corrido y no me trabé. Quiere decir que todavía no estoy tan cansado. También en esta gobernanza de datos, la necesidad de empezar a construir data lake, data warehouse, modelos de datos que tengan que ver con indicadores de transparencia y también de gestión. Y también, ¿por qué no?, cuando uno empieza a traer gobierno de datos, ir al tercer capítulo que tiene que ver con el impacto de la tecnología, básicamente la más disruptiva, que es la inteligencia artificial en justicia. Claramente ahí el gran debate, hubieron muchísimas exposiciones en ese sentido, veremos el año que viene en qué nos encuentra la vida, será Sherlock, será la experiencia de Prometea, será una gran cantidad de jóvenes e innovadores que empiezan en la litigación
y también adentro de los poderes judiciales a detectar, como bien decía, lo vimos a Seba Chumbita, este relevamiento de detectar actos procesales seriados, repetitivos, que puedan ser identificados en un diagnóstico para el primer inicio de aplicación de desarrollos de inteligencia artificial, ya sea Machine Learning, básicamente debe ser Machine Learning por el tema de la caja y de la transparencia y la explicabilidad, y las 5 exigencias claramente que hay, sobre todo recomendación europea de aplicación de inteligencia artificial para justicia. Hay un informe, y es interesante, lo googlean, salió en octubre, sobre un relevamiento que ha hecho la Unión Europea sobre las 2 grandes tecnologías disruptivas de aplicación a justicia específicamente, que es inteligencia artificial y blockchain. Son más o menos 90, 92 experiencias. A mí me sorprendió, bueno, no conocía que hubieran tantas, y han hecho un diagnóstico de aplicación en cada uno de los países de la Unión Europea. Entonces, básicamente, como conclusión ahí, 2 grandes modelos, y un poco Seba lo dijo. La inteligencia artificial como herramienta, asistencia a la tarea jurisdiccional y también a la de gestión jurisdiccional, como 2 temas, digamos, la jurisdiccional más dura, dictado de sentencia, y la gestión jurisdiccional, el resto de los actos para llegar a resolver el conflicto a través de sentencias o conciliaciones, y procesos autónomos. Gran duda de proceso autónomo. Yo creo que hay posibilidad de desarrollar con garantías constitucionales, con recursos de transparencia, de detectar algunos procesos que puedan ser autoejecutables y cambiar el paradigma. Ya no detectar qué actos procesales o procesos seriados podemos automatizar, sino al revés. Automatizar el proceso y pensar en qué etapa de ese proceso tiene que haber control humano para el debate, digamos. Pero básicamente ahí está como parte de muchas de las discusiones que hubieron. Y finalmente el último capítulo y el fundamental y el que está claramente vinculado y linkeado a este Congreso es la capacitación constante ante el desafío permanente, porque lo que claramente ha llegado para quedarse no es el COVID, Dios quiera que lo superemos y que la humanidad en pronto pueda superar estas circunstancias, sino lo que ha llegado para quedarse, aparte de las tecnologías disruptivas, que son gran motor de lo que ha llegado para quedarse, es el cambio constante. Y el cambio constante solo puede ser afrontado con capacitación permanente, con comprensión de esa modificación constante, cosa que es muy difícil probablemente en estructuras como las nuestras judiciales. Entonces, la capacitación, los nuevos skills, los nuevos liderazgos, y también poner en la agenda pública el modo de selección de los próximos jueces, cómo deben ser las cualidades de los jueces del futuro, sobre qué competencia y sobre qué valores. No simplemente, no es simple claramente conocer el derecho, por ahí me van a decir, no, que no es tan simple, no simplemente, y lo reafirmo, conocer el derecho, sino conocer la dimensión de la complejidad de los temas que van a estar sometidos a la decisión de la justicia. A los que nos toca responsabilidad de gestión, equipos horizontales muy difíciles de estructuras verticales, equipos creativos muy difícil, trabajo por proyectos, claramente por ahí los planificadores me van a decir, no, yo digo que sí, la planificación estratégica sí, en valores de reflexión de qué institución queremos ser y sobre esa planificación de valores construir proyectos específicos de gestión. No podemos planificar a 10 años con proyectos, podemos planificar en valores hacia las instituciones que queremos, hacia el tipo de justicia que queremos. El resto, cambio constante por proyecto, con método ágil, con visión, con creatividad. Claramente el liderazgo del que viene es un liderazgo innovador. Lo invito a todo el mundo a hackear la justicia, pensar fuera de la caja, y a mí me gusta tomar un ejemplo de un escritor que es de la innovación. 2005 escribe El efecto Medici, Johansson, un escritor sueco. Googleenlo, el libro está disponible, que habla del efecto Medici y estudia cómo se desarrolló el Renacimiento en Florencia bajo el gobierno de Lorenzo el Grande. En este caso podemos decir que Lorenzo el Grande en este espacio podría ser Martino, que como no está, es una especie de Dalai Lama que está en el exilio y un poco
un líder espiritual y religioso, pero no está hoy porque está haciendo otra cosa, que es todos sus miércoles debate éticamente la tecnología. Pero un poco la idea de ese estudio sobre el efecto Medici es el modelo de nuevos equipos multitransdisciplinarios, el derecho comprendiendo otras disciplinas y la disciplina comprendiendo el derecho, y todo ese mismo efecto que se produjo en Florencia, donde gente del conocimiento, del arte, de la filosofía, de la poesía, de la ciencia, pudieron confluir georreferencialmente en un lugar y produjeron lo que hoy conocemos como el Renacimiento, se pueda producir también con equipos interdisciplinarios en los poderes judiciales y podamos generar el renacimiento de un poder judicial más creíble, más transparente, más cercano a la ciudadanía, e ir camino en los próximos 10 años a ese desafío que tenemos, que es el objetivo 16 de los ODS, de instituciones transparentes y fuertes para sociedades pacíficas. Nada más que eso, muchas gracias, espero que el esfuerzo haya valido la pena, ha sido un gran equipo, nuevamente un esfuerzo a todos los que hablaron, a todos los que sostuvieron este congreso, y nos vemos en el 6º congreso el año que viene, ya no presencialmente, será un blend, algunos presenciales y otros a la distancia. Así que muchas gracias a todos, gracias doctor Granero, gracias Noé, gracias Genia, Karina, Valentina, a todo el equipo Science y a todos los que han, Javier en Perú, saludo a toda Latinoamérica y a todos los que pudieron participar. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes.